Vamos a buscar en la palabra del Señor Lucas capítulo 1. El tema lleva por título Cuando se ora, ¿dónde está el poder? Cuando se ora, ¿dónde radica el poder? Hay algunos conceptos errados y muy equivocados en cuanto al poder de la oración. Se habla del poder de la oración, pero esta sola frase ya como que desvirtúa, si lo aplicamos en el sentido literal de la palabra, esa sola frase, el poder de la oración, ya desvirtúa lo que es el origen, la procedencia del poder de la oración. Ahí tenemos un milagro, la hermana Dominguita. Ahora yo voy a orar por la hermana María Burdier. Mañana viaja a Colombia. Aquí tenemos familia colombiana. Ella viaja a Colombia, no me recuerdo qué ciudad, qué estado, qué región es, pero ella viaja para hacerse un tratamiento delicado. Ya fue una vez. Y queremos pedir para que esta vez los médicos que la van a tratar puedan determinar con sabiduría de lo alto, guiados por el poder de lo alto, determinar qué áreas todavía están siendo afectadas, infectadas por algún grado de toxina, y que los médicos puedan limpiar ese asunto allí, ¿okay? Sin entrar en detalles. ¿Okay? ¿Dónde está mi hermana María? Ahí está. Ella ha estado, usted no quiere saber lo que ella ha estado atravesando en todos estos años, y solamente la gracia de Dios la tiene con nosotros. Yo creo en el poder de la oración, pero no creo, pero aunque creo, no oramos lo suficiente de acuerdo a este creer. Dios nos permita que podamos convertirnos en una iglesia que ora, en una iglesia que acude al Padre, que acude a la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, con temor y temblor, estamos ante su presencia, reconociendo, Señor, que este es un tema difícil, no en cuanto a la enseñanza en sí, sino en cuanto a que no somos los mejores referentes, no somos los mejores practicantes de este tema, de este don de su gracia que nos permite el orar, herramienta suya, instrumentación suya, para poder, oh Señor, confiar y esperar en usted. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ayúdanos, oh Señor, a hallar en esta palabra, en estas verdades que hemos de explicar, a hallar sabiduría. Así como has hecho un milagro, oh Padre Santo Celestial, en la vida de la hermana Dominguita, que está muy repuesta y que hoy día nos visita después de varios meses de estar en el hospital, viviendo prácticamente en el hospital. Hoy ponemos ante usted a la hermana María Burdier, que mañana va a Colombia, detrás de un tratamiento. Y oramos, oh Señor, poniendo las manos, la sabiduría, la experiencia de los médicos para que hagan lo posible, lo imposible en el área de lo posible, para que usted
desde el área de lo imposible, haga más de lo imposible y que la hermana pueda ser tratada de tal manera que pueda ir recuperando no solamente su salud, sino la calidad de salud. Padre, por la hermana María Gales, el hermano Juan, la hermana Nilsa, el sobrino de mi esposa, que está con una recuperación de un tumor allá adentro, en la cabeza, y otros más que están presentes, que se me olvida. Oramos que también añada misericordia y poder de lo alto. Rogamos que bendiga la exposición de su palabra, que hace sabio al sencillo. Le damos gracias por esto, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora, leeremos entonces Lucas capítulo 1. Aquí está el ángel hablando que María, la madre de Jesús, no la madre de Dios. La madre de Dios no existe. Dios no tiene madre. Dios no tiene padre. Dios es Dios. Aquí está María, la madre de Jesús, recibiendo de lo alto dirección porque va a tener un bebé, sin conocer varón, virgen, que no ha conocido varón. Y luego también su parienta, su prima Elizabeth, avanzada en edad, en las montañas de Judá, también está recibiendo un milagro de Dios, en que también está, es dirigida por el ángel para decirle que también va a tener un bebé. Jesús y Juan el Bautista, que nació de Elizabeth, la pariente de María, Jesús y Juan el Bautista son primos. Y solamente quiero referirme a este versículo, Lucas capítulo 1, versículo 37. Dice el ángel a estas mujeres, dice, versículo 37, léalo conmigo, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántas cosas son imposibles para Dios? Nada. Todo es posible. Como dice el corito, si puedes creer. Padre, una vez más, por segunda vez oro en este momento, por causa de la trascendencia de este tema, para que quitando al hombre, usted pueda enseñarnos sabiduría, reconociendo, entendiendo y comprendiendo que nada es imposible para usted. Cuando está dentro de sus planes, cuando está dentro de su voluntad, cuando está dentro de la voluntad suya permisiva, de que permite algo para su gloria. Gracias por este tiempo, por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Amada iglesia, cuando se ora, ¿dónde está el poder? ¿De dónde procede el poder? ¿De dónde se origina el poder de la oración? Se habla del poder de la oración, pero si literalmente nos dejamos llevar por esta frase implica, como creen algunos, que el poder está en la oración. Y yo pregunto, ¿estará el poder en la oración? Yo pregunto, ¿estará el poder en la persona que ora? ¿O estará el poder en el Dios de la oración? Porque hay que entender, amados hermanos, que
que estos tres pensamientos corren en las iglesias. La primera pregunta es, ¿estará el poder en la oración? Y esta frase, el poder de la oración, si se toma literal, está indicando que el poder está en la oración. Y hay que tener cuidado. Entonces hay quienes que piensan, hay quienes que están pensando, piensan y quizás seguirán pensando que el poder está directamente en la oración. Es decir, que el poder es inherente, inseparable, fusionado a la oración en sí. Y es un pensamiento muy popular. Ora, que la oración tiene poder. No, espérate, no. Escúchame, la oración no tiene poder. Entiéndalo. La oración no tiene poder, porque entonces cualquiera que ora, automáticamente sale el poder porque se está orando. No, señor, ningún, como dice mi esposa cuando yo voy por un camino extraño y me dice mi esposa, no, señor, ningún. Está bien. No está el poder en la oración en sí. El poder no está pegado, no está ligado, no es inherente con la oración. No es bíblico decirlo, pensar de esta manera, porque repito, entonces cualquiera que hace una oración, automáticamente se desprende poder de ella. Creo que esto convertiría a la oración en una varita mágica. Ora, ¿por qué es la varita mágica? Entonces, el poder no está en la oración. ¿Cuántos oran aquí por situaciones diversas? Entiéndalo, el poder no está en la oración. La oración es un medio, es un instrumento que nos comunica con el Padre. ¿Ok? Pero el poder no está en la oración. Algunos pueden pensar, recuerdo años atrás, una chilena, una compatriota mía, allá en Miami, cuando yo vivía allá en Miami, me decía, Gabito, Gabriel, Gabo, Gabito, porque allá los Gabriel le dicen Gabo. Y me decía cariñosamente Gabito. En aquel tiempo yo era feliz, era soltero allá en Miami. Y me decía cariñosamente Gabito. Me decía, cada vez que tú oras, porque ella era muy amiga de mi hermana mayor. Me decía, cada vez que tú oras, inclusive yo fui a Chile, yo me encontré a veces con ella en Chile, cuando viajábamos, mi hermana vivía allá en Chile ya, y me decía, cada vez que tú oras y pides algo, se cumple lo que tú pides. Y ella pensaba que por el hecho de yo orar, el poder estaba en mí. Que yo era el poderoso de la oración. Le decía, no se confunda. El poder no está en mí. Pero hay quienes piensan que el poder de la oración no radica en la oración, pero radica en el hombre que va a orar o en la mujer que va a orar. Otros piensan que el poder está en el hombre que ora. Pero mis amados, de la misma manera que el poder de la oración no está en la oración misma, de la misma manera el poder de la oración no está en el hombre, en la mujer que ora, en nosotros, no fluye de nosotros, no es algo que nace de nosotros. Implicando con esto que no son las palabras especiales que decimos o la manera especial de expresarlas. Repito, la manera especial de expresar esa oración
Recuerdo allá en Chile, cuando yo fui llamado a salvación, allá en mi país, Chile, estábamos reunidos los jóvenes. El Señor me permitió ser el presidente de los jóvenes allá, al poco tiempo de haber llegado a la iglesia. Y recuerdo que una vez teníamos una sesión de oración con los jóvenes. Eran como 30 jóvenes más o menos, 30, 35. Y había un joven nuevo que estaba recién llegando a la iglesia. Y entre los que oraron, oró un hermano que no voy a referir el nombre, pero era un vecino mío que vivía a un bloque de distancia, a una cuadra de distancia. Y ese hombre cuando oraba, usaba unos términos especiales y colocaba una voz especial cuando oraba. Era un muchacho joven de la edad mía. Y ese joven nuevo que lo escuchó orar, después de terminar esa reunión de oración con los jóvenes, se me acercó a mí, ese joven nuevo, me dijo, a mí me gustaría orar con el poder que ora el hermano fulano. No hay duda que esa oración llega al cielo. Y estaba pero impresionado por la forma de orar del hermano. Y yo por dentro decía, si tú supieses quién es ese hermano, si tú conocieses a ese joven, no dirías lo mismo. Porque ese joven era una cosa en la iglesia, pero en su vecindario, de donde yo era también, era una cosa muy distinta. Y algunos piensan que la oración está en el hombre, en la mujer que ora, por la forma que oran, por las voces que usan, por las palabras que usan, o porque se arrodillan, o porque miran al oriente o al occidente, o porque levantan manos al cielo y tienen una voz temblorosa. Amados, la oración no radica en este tipo de situaciones. El poder de la oración no está en el hombre o en la mujer, o porque cierra los ojos o abre los ojos, o la posición del cuerpo, repito, por lo que decimos o cómo decimos las cosas. El poder de la oración no proviene del uso de artefactos, instrumentos, incienso, símbolos, velas, rosario. Amada iglesia, este pensamiento, Mateo capítulo 23, este pensamiento, esta idea que se tiene de que el poder radica intrínsecamente en la oración misma, o que el poder radica en el que ora, como ora, es una postura, es una tendencia peligrosa. Porque como consecuencia de esta situación, se termina creyendo que hay hombres especiales, con poderes especiales, dándole un valor, dándole una autoridad, dándole una importancia, dándole un crédito al que ora, elevándolo a una posición que la gente lo mira como alguien sobrenatural, y que si él no ora, nadie puede orar, y que si él no ora, no va a ocurrir ningún milagro. Por lo tanto, él tiene que orar. Y es peligrosa esta posición, esta tendencia, porque eleva al ser humano a una posición que muchos lo glorifican, que muchos lo alaban, y eleva al ser humano a una posición que no le corresponde. Lo más terrible de esta tendencia
es que, repito, levantamos a esos hombres, mujeres, a un nivel, a un plano, a un lugar de semidioses o dioses. Y escúcheme bien, esto es lo más terrible. Y estos hombres, estas mujeres, aprovechando dicho levantamiento de sí mismo de parte de la gente, se convierten en manipuladores, se convierten en seductores, se convierten en fascinadores, se convierten en embaucadores, se convierten en engañadores y abusan con la gente. Porque la gente los eleva a una posición que no corresponde. Y aparecen sectas y movimientos extraños donde viene a la ciudad el reverendo obispo Jerry Núñez. Y entonces todo el mundo corre detrás de Jerry Núñez. Todos ustedes, yo no. Porque el poder está en él. Porque él es el que sana. Porque él es el que hace el milagro. Dígame si no es verdad. Dígame si no es verdad lo que estamos hablando. Mateo 23. No tiene que ver, no estoy diciendo que este pasaje tiene que ver con esto, pero notemos la actitud de estos hombres. Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquí está hablando de personajes que abusan de la gente de alguna manera. ¿Y por qué abusan de la gente? Porque tienen labia, porque tienen algún grado de convencimiento, como se diría popularmente psicología, o porque son hombres que al orar supuestamente se hacen milagros y la gente los sigue y se someten a ellos, las gentes, y estos personajes, estos hombres, estas mujeres terminan creyendo que son superhombres, super espirituales, semidioses. ¿Me explico? Y terminan siendo engañados. Y terminan siendo abusados. Principalmente las mujeres. Las mujeres que hay una mezcla de emociones, hay una mezcla de malos tratos, hay una mezcla de situaciones que van arrastrando, que terminan mirando en aquel hombre o en aquella mujer, terminan mirando que tienen un poder especial y que ellos les pueden ayudar a salir del problema. Amada iglesia, el poder que se emana como consecuencia de la oración no está en la oración. El poder que se emana como consecuencia de la oración no está en el que ora. Mateo 6:5 dice, si no me equivoco, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, para que todo el mundo los vea, para que todo el mundo les crea, para que todo el mundo vea la espiritualidad y la capacidad que tienen, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres.
de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, el poder que se desprende cuando oramos viene del Dios de la oración. No es de la oración en sí, no es del hombre en sí. Así que la verdad de las cosas es que el poder emana de Dios, viene de Dios y nos ha enseñado el orar, el conversar con Él, el llevar nuestros ruegos y súplicas a Él, para que Él en su tiempo, en su momento, responda de alguna manera a la súplica nuestra. Así que el poder de la oración viene del Omnipotente, que escucha y contesta nuestra oración. Porque la oración nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso, que actúa en poder, en su poder, un poder santo, un poder transformador, un poder accionador, que hace cambios de manera portentosa, maravillosa, magnánima, el cual, respondiendo a nuestras súplicas y ruegos, toma a bien estas súplicas y ruegos y responde. Hermana Dominguita, usted estuvo a punto de morirse, hermana. Usted estuvo a punto de irse. Los médicos hicieron lo que hicieron porque es lo que tenían que hacer, pero ellos no daban esperanza para que usted viviera. Se lo digo abiertamente y libremente. Usted estuvo más allá que acá. 10 horas la primera cirugía. Y yo estaba con el hermano Rafael en ese momento. Y pregúntale al hermano Rafael, ¿cuántas veces oramos en ese tiempo que yo estuve con el hermano Rafael? ¿Cuántas veces oramos? Y muchos hermanos estaban orando porque estábamos en contacto, explicándole lo que estaba pasando. Clamando al Dios Todopoderoso, rogando al Dios Todopoderoso. Que nuestro Dios viera y comprendiera que la hermana Dominguita tenía 4 hijos. Rafael, David, Daniel y la niña. Y el más terrible es Rafael. Porque entre más viejo, más terrible. Y luego David es más terrible. Luego Daniel, que está recién creciendo. Y luego la niña. Y clamábamos y clamábamos. Y nos levantábamos a las 3 de la mañana y despertábamos a las 4 de la mañana y volvíamos a clamar y volvíamos a clamar. Y estábamos en contacto con varios hermanos de varias iglesias y estábamos en contacto. Se hizo el primer milagro. ¿Cuántos recuerdan eso? Se hizo el segundo milagro. Se hizo el tercer milagro. Se hizo el cuarto milagro. Ahora se acaba de hacer un quinto milagro. Y así fuimos anunciando día a día, semana a semana, los logros de nuestro Dios. Óigame bien, los logros del poder de Dios. Porque Dios tuvo misericordia. Primero de Rafael, después de David, después de Daniel y al final de la niña que es la más inocente y que al final no sabe nada todavía. ¿Entiende, hermano? ¿Entendemos?
entonces que el poder de la oración no está en la oración, no está en el que ora, sino está en el Dios que toma a bien, y en su compasión, y en su misericordia, y en su poder ilimitado, magnánimo, todopoderoso, responde a su tiempo y a su momento. Me parece que la Biblia dice en Juan capítulo 9, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este tipo naciese ciego? Porque tenían un concepto los judíos que cualquiera que naciera mal, maltrecho, con problemas, con dificultades, es porque alguien pecó. Y Cristo dijo, no, señores, no es que este pecó, el que estaba ciego, o que sus padres pecaron, no, Señor, tampoco. Dios ha permitido esto porque a través de esta enfermedad, de esta ceguera, Dios se va a glorificar. ¿Alguien dice amén? Dios va a sacar gloria para él. Y el hombre fue sanado. Yo tengo esperanza que si la sordera mía no se cura ahora, la Biblia dice que en el milenio todos los sordos van a oír. Por lo tanto, a la corta o a la larga, yo voy a terminar escuchando igual. ¿Ok? Alguien dice algo por ahí y no logro entender lo que dice, así que me río junto con ustedes nada más. Porque no logro entender. Amados, tenemos un Dios que responde. Tenemos un Dios que nos enseña. Pastor, pero si Dios sabe todas las cosas y sabe que fulano está enfermo, sabe que fulana está en un problema, sabe que hay un hijo que tiene una dificultad, ¿para qué orar? Porque el que ora es humilde, porque el que ora cree, porque el que ora confía, porque el que ora lee su palabra y entiende que hay que clamar a Dios en su misericordia. Dios lo sabe. Dios lo sabe, las necesidades que tenemos, pero Él está esperando nuestra humildad, nuestra acción de urgencia, esta acción perentoria de acudir a su presencia, de acudir a Él, humillados, reconociendo que Él sabe y que yo no sé, reconociendo que Él tiene y que yo no tengo, reconociendo que Él puede, porque yo no puedo ni ustedes pueden, reconociendo que Él todo lo alcanza y que yo no alcanzo nada. Porque es un Dios inagotable. ¿Cuántos de nuestros problemas se acabarían, se minimizaran, se achicaran, si solamente orásemos? Si solamente orásemos y esperásemos la respuesta de nuestro Dios. Como hemos dicho, la oración es el recurso del pobre. La oración es el recurso del incapacitado. La oración es el recurso de los que no tenemos recurso. La oración es el recurso de los miserables, de los afligidos, de los menesterosos. La oración es el recurso de ovejas, que la oveja es uno de los animales, de los animalitos más tontos que pisa la tierra. Por eso la Biblia dice que somos ovejas de Él. Y la oración es el recurso. Lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado como iglesia, es el recurso de la oración y el ayuno de años. Repito, no tenemos arregladas muchas de nuestras situaciones porque no oramos, porque no dedicamos tiempo a orar. Me parece que el libro de Santiago, que dice
que dice que no tenéis porque no oráis, porque no oramos bien. Me parece que dice algo así por allí, el libro de Santiago. Ahora les quiero invitar, amados hermanos, a ver algunas verdades que tienen que ver con esto de la oración, donde entramos al tema, que tiene que ver con esto de la oración, que al momento de orar deben existir algunas características en el que ora y también algunas verdades escriturales propiamente tal, que nos van a ayudar a que nuestra oración no tenga estorbo y que podamos accesar, llegar a la misma presencia de nuestro Dios, donde Hebreos dice, a ver si estoy recordando, creo que Hebreos, me parece Hebreos capítulo, a ver si alguien me ayuda a encontrarlo, Hebreos capítulo 2, a ver, o 4, que habla sobre la oración. A ver, 2. Hay un versículo que dice aquí que debemos de acudir al trono de la gracia de nuestro Dios, hallando oportuno socorro. Aquí justamente estoy. Acerquémonos, gracias, 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es decir, Dios nos concede el privilegio de acercarnos delante de Él, al trono de la gracia de Él. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Dios nos permite acercarnos por medio de Jesucristo, su Hijo, a la misma presencia de Él para poder hallar oportuno socorro, un socorro a tiempo, un socorro antes que caiga, que venga la desgracia, humanamente hablando. Entonces, primero, vamos nuevamente a Lucas capítulo 1. Comenzamos con este pequeño versículo, pero que enseña tantas verdades. Lucas capítulo 1. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Todo lo que nos sucede, humanamente hablando, que a nosotros, humanamente hablando, repito, nos parece triste, nos parece malo, nos parece peligroso, nos parece funesto, nos parece delicado, curioso. Todo lo que nos sucede, humanamente hablando, que de alguna manera nos produce aflicción, agonía, dolor, tristeza, ansiedad, depresión. Este versículo dice porque nada hay imposible para Dios. Nada. Nada de lo que nos sucede, nada de lo que nos afecta y que nos daña y que nos hiere y que nos molesta y que nos perturba y que nos entristece y que nos desanima y que nos deprime, que no nos deja dormir, que no nos deja pensar, que no nos deja actuar, porque eso está molestándonos allí en el coco, aquí adentro, en el cerebro. Dice que nada hay imposible para Dios. Como dice uno de los predicadores que años atrás, añales atrás, mirábamos, dice que él vio en una oportunidad, no sé si estuvo frente a este gran predicador, J.R. Rice,
Dice que Jana Rice ya era un hombre mayor y hablando de la oración, decía, ¿tú tienes este problema? Iba mencionando diferentes problemas. Tú tienes este problema, tú tienes problema con tu esposo, tú tienes problema con tu esposa, tú tienes problema en el trabajo, tú tienes problema con tus hijos, tú tienes problema con el carro, tú tienes problema con el vecino, tú tienes problema con tu pierna, tú tienes problema con la suegra, bueno, eso es normal, tú tienes problema con esto, tienes problema con esto otro. Mira, no, decía Jana Rice. No, tú no tienes esos problemas, tú tienes un solo problema. Y el problema es que no oras. Porque nada hay imposible para Dios. Nada. Que despierten a un pastor a las 3 de la mañana, cuando está amaneciendo el domingo, y que le digan que su hijo, a 13 horas de camino en carro, que le digan que su hijo se lo llevaron prácticamente muerto, recogido de la calle. ¿Tú crees que es fácil? ¿Sonia está aquí? ¿Sonia? No está aquí. Ok. Rosalío, ¿viste a Marcos el viernes? ¿Cómo lo viste? Como si no le hubiera pasado nada. Y los médicos, cuando ven el récord de todas las quebraduras que tuvo en su cuerpo, y ven el cuerpo que tiene, porque los médicos saben que el cuerpo que tiene es producto de la gimnasia, del gym, de las pesas, y de todo lo que hace, no pueden creer que ese Marcos, a ese muchacho que están mirando, es el que dice el récord médico de todas las quebraduras que tuvo en su cuerpo. Y luego pretendemos decir que no hay poder en Dios. Ramonita tiene 103 años, le dio cáncer. La hermana Lili, la hermana Celia creo que también, cáncer. Pastor, pero la tía Ana Rosa, le dio cáncer y se fue. Claro que sí. Dios permitió que se fuera por una razón. ¿Podría haberla sanado? Sí. ¿Tiene poder Dios para haberla sanado? Sí. ¿Pero por qué se la llevó? Porque Dios sabe por qué se la llevó. No porque no pudo hacer nada con ella. No porque no pudo hacer nada por ella. Es que a Dios consideró justo y necesario. Hija, ya, véngase, suba a casa, ya, venga, suba y punto. ¿Nos dolió? Sí. Todavía me duele. Y Dios lo sabe. Pero Dios se la llevó. No porque no la pudo sanar, no porque no la quiso sanar, es porque tenía planes con todo eso. Y punto. Porque nada hay imposible para Dios. Si una mujer quedó embarazada sin haber contacto con un varón y se produjo un milagro de nuestro Dios, de María, y luego su prima, una mujer mayor, anciana, que prácticamente ya le quedaba poco tiempo para morir, ya su cuerpo no funcionaba como una joven. Y Dios permitió que esta doncella y Dios permitió que esta mujer mayor, las dos quedaran embarazadas de una manera milagrosa, portentosa. Entonces, nada hay imposible para Dios. Lucas 8:1. Miren, este versículo, bueno, correcto. También les refirió Jesús
una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primero, entender que el poder de la oración está en el Dios de la oración, en el Dios que nos manda a conversar con Él, en el Dios que nos manda a suplicar ante Él. Porque Él es un Dios todopoderoso, porque nada hay imposible para Dios. Luego, Lucas capítulo 18, versículo 1, dice que Cristo enseñó una parábola sobre la urgente, sobre la perentoria necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Quién despierta a veces a las 3 de la mañana? ¿Es para qué ores? ¿Quién a veces sueña con personas conocidas que están vivas y tú despiertas y recuerdas a esa persona? Es para que ores por ella. Anoche yo desperté yo me acosté como a las 10 de la noche anoche y desperté a las 3 de la mañana, eran las 2:50. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que hice yo? Me puse a dormir de una vez. Me puse a orar. Y oré por todo lo que pude y por todo lo que recordé. Y luego me quedé dormido en oración. También refirió una parábola en el sentido de enseñarle a su pueblo, a sus ovejas, a los creyentes, a la iglesia, a los cristianos, en la necesidad de estar siempre orando y no desmayar. Hermano, ore entendiendo que usted va a orar confiando que Dios algo va a hacer. En un momento lo va a hacer, pero no es en el tiempo suyo. Es en el tiempo de Dios, no es en la forma suya, es en la forma de Dios. No es la respuesta que usted quiere, es la respuesta que Dios tiene y que le va a dar. Porque a veces oramos, Señor, quiero que hagas esto, en vez de decir, Señor, haz tu voluntad. Le refirió una parábola en el sentido de enseñarnos a nosotros a que debemos siempre estar orando y no desmayar. Filipenses 4. Quiero que sepan que esta parte de este bosquejo no es mío. Uno le añade el material, pero esto no es mío por si acaso, que usted vaya a encontrar estas ideas y dice, mira el pastor, sí, este bosquejo yo lo copié en una parte que me pareció bastante correcto y bastante positivo. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que la necesidad, que la urgencia, que el problema, que la vicisitud que se nos presentó no nos afane de tal manera que nos inquiete, que nos perturbe, sino que esa inquietud, ese problema, esa vicisitud sea aquel elemento, aquel evento que nos obliga a doblar rodilla y no afanarnos de tal manera de llevar esa situación delante de Dios. Porque más vale que entendamos que muchas veces Dios nos permite afanes y dificultades para que podamos orar, para que hagamos oración. Porque muchas veces pasa tiempo grande y no oramos. Y dice, con todo ruego, y al final dice, con acciones de gracia. Orar a Dios con gratitud.
El simple hecho de reconocer que Dios nos dejó este instrumento de la oración para llegar al trono de la gracia de Él, merece una acción de gracias. Padre, te doy gracias porque tú me permites acudir a tu trono por los medios de Jesucristo y me permites llegar ante tu presencia por medio de la oración. ¡Gracias! Porque llegamos a la presencia de Dios. La Biblia lo enseña y yo lo creo y punto. Pastor, ¿y cómo Dios tiene la capacidad de escuchar tanto ruego alrededor del mundo? Cuando usted llegue delante de Él, pregúnteselo, porque yo no sé. Yo simplemente lo creo. Yo simplemente lo creo. Porque por algo es Dios. Con acción de gracias, la acción de gracias en medio de la oración nos hace ante Dios humildes por estar agradecidos por la oración misma. Nos hace ser humildes por estar agradecidos cual sea la respuesta. Señor, te doy gracias, te pido por esto, pero haz tu voluntad y tú me darás una respuesta. Te doy gracias por la respuesta anticipadamente. Nos hace humildes en reconocer que no merecemos nada de Dios. Nos hace humildes en reconocer que muchas veces merecemos lo que tenemos, merecemos lo que nos pasa. Porque somos pecadores, porque metemos las patas, porque tomamos malas acciones, porque tomamos malas decisiones. Y aún mereciéndolo todo, Él en su infinito amor nos perdona y pasa por alto nuestras ignorancias, nuestras indiorancias, nuestras debilidades, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones. Él no toma en cuenta nuestro pecado y responde a nuestra súplica, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, y no por causa de lo que somos, ni por causa de lo que hacemos. Y por eso hay que orar con acciones de gracia. Todo esto es que oramos a Dios con acciones de gracia por causa de su compasión, por causa de su justicia, de su benevolencia, de acuerdo a su gloria. Un recurso maravilloso, la oración. Yo no dudo, hermano. Yo no tengo duda, y yo podría decir que el Señor por alguna razón a lo mejor se quería llevar a Dominguita. Por alguna razón. Porque ahí estuvo más allá que acá. Por alguna razón se la quería llevar. Pero el ruego tuyo, el ruego mío, la súplica tuya, la súplica de todos, la Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos y oran a mí en un tema común, Dios responde. Estoy parafraseando la idea. Y repito, y no dudo que el Señor por alguna razón se la quería llevar, pero por otra razón la dejó. Porque hubo un pueblo intercediendo ante el Padre por ella, en oración, en ruego, en súplica. Santiago 1:5. Aquí está hablando del hombre que necesita sabiduría, del creyente, en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿okay? que debido a diversas pruebas necesita de Dios. Versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. No dudando nada. Pidamos con fe, no dudando nada. En este sentido yo lo veo de esta manera. Voy a acudir al trono de la gracia porque sé que esta oración va a llegar al trono
de la gracia, no lo dudo, y le voy a pedir a mi Padre que nos conceda este milagro, este privilegio, que esta situación se arregle, pero que sea en su tiempo y en su voluntad. El hecho de acudir a Dios implica que ya hay fe, y debería haber fe. Algunos oran simplemente por si acaso, como el Imperio Romano. Pastor, ¿cómo es eso? El Imperio Romano, cada vez que conquistaba un pueblo y una nación, se llevaba todos los dioses a sus templos. Pastor, ¿y por qué se llevaba a todos los dioses? Por si acaso el Dios del otro pueblo era más poderoso que el de ellos. Entonces se llevaba a los dioses por si le faltaba el Dios verdadero y metía imágenes adentro de los templos para estar seguro que tenían todos los dioses necesarios que van a responder. Hermano, ore con fe. No necesitamos dioses, no necesitamos imágenes. No necesitamos más recursos que doblar nuestras rodillas en acción de gracia a ese Dios que no hay nada para Él, porque nada hay imposible para Dios. Y Dios entonces va a responder. Dios, si quiere llevar a uno de ustedes de vuelta para su país como misionero, Dios te va a llevar a la buena o a la mala. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Y le voy a decir algo por si acaso, y tengamos cuidado aquellos que tenemos residencia o aquellos que tenemos ciudadanía, porque por cualquier cosa también nos mandan para allá. Y Dios lo permitiría porque tiene un plan, porque Dios no se equivoca. Aquí hay un hermano que me ha dicho, pastor, mira, yo vine de mi país. Sí, claro que sí, yo sé que tú viniste de tu país, yo sé. Pastor, mira, yo vine de mi país y todo lo que me sucedió con mi familia fue un milagro. Y aquí estoy, y todo lo que ha sucedido es un milagro. Yo no me ando escondiendo, yo no ando preocupado. Si Dios quiere, yo estoy aquí hasta cuando Él quiera. Y si me agarran y tengo que irme, Dios sabe, Dios lo sabe y punto. Oye, no está aferrado a un lugar, está aferrado a la voluntad de Dios. Está aferrado a los planes de Dios. Hermano, yo no tengo problema en que me agarren en algo, haga algo incorrecto y me quiten los papeles que tengo y me manden fuera. Yo sé que para Chile no voy, sí. ¿Será que Dios me va a mandar para Chile? A la República Dominicana me voy para allá. O como dijo mi hijo Marcos. Marcos me dijo, porque Marcos quedó enamorado de Colombia, en Medellín. Quedó enamorado, el tipo está fascinado con Colombia. Vuelve para allá en un mes. $50,000 pesos colombianos. ¿Qué se puede hacer con esto? Un almuerzo. Y mi hijo me dijo, papi, ¿no has pensado ir de misionero a algún lugar? Porque tú podías venirte para acá, para Colombia, aquí a Medellín. Yo conozco esto y se necesita una iglesia. Yo estoy dispuesto a apoyarte en todo aquí, me dijo. Y colocar un templo y que me vaya para allá. A ver el mejor postor, Hermano, yo no tengo problema. Yo no tengo ningún problema que me voy donde Dios quiera que me vaya. ¿Ok? Hermano, tenemos que entender que estamos en las manos de Dios. Tenemos que entender que los recursos son de Dios, que el poder viene de Dios.
Es imposible agradar a Dios si no hay fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque descansa sobre la base que la fe implica que tenemos que creer que existe un Dios todopoderoso. Y el que no cree en eso está perdido. Estamos perdiendo tiempo en una iglesia cristiana. Es imposible conseguir algo de Dios si no creemos que Él es, que Él existe y que Él existirá. Es imposible conseguir algo de Dios si no creemos que Él es compasivo, misericordioso, magnánimo en poder ilimitado, único. Dios es el recurso de todo, de todo. Mateo 6:10. Mateo 6:10. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y de ahí nace lo que se llama tradicionalmente el Padre Nuestro, que no fue una oración para repetirla. Porque el propio Cristo enseñó aquí en Mateo que no debemos usar vanas repeticiones. Porque el orar no es repetir, el orar es conversar con Dios. El orar es expresar nuestras necesidades a Dios en nuestro propio lenguaje, en nuestra propia forma. El orar simplemente es hablar, es conversar con Dios. Y dentro de esta oración maravillosa que enseña mucho, Pastor Jerry ya ha enseñado un par de veces sobre esto, dice que en una de las partes de la oración, Mateo 6:10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. La hermana María está sufriendo. Su cuerpo no le responde como antes. Tiene hinchazones, tiene dolores en sus articulaciones, no sé, músculos, nervios, yo no sé. Y ella descansa en el Señor. Me lo dijo pastor, estoy aguantando hasta cuando Dios quiera y lo que Él quiera. Pero no me lo está diciendo en el sentido de Tristón. Usted conoce a Tristón, ¿cierto? Leoncio, el león, y Tristón: ¡ay, Leoncio! ¿Y qué va a pasar conmigo ahora, Leoncio? Y vive deprimido. Es un muñequito que salía antes. Los muchachos nuevos no creo que lo conozcan, sino que con libertad la hermana María me dice: pastor, estoy en las manos de Dios. Dios sabe que mi intención nunca ha sido mala. Fue una mala decisión que no sé por qué la tomé y ha traído esta consecuencia. Dios lo sabe. Confiando en el Señor, esperando en el Señor, que Dios haga su voluntad. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 14. A esta oración se le acompaña esta prerrogativa, esta exigencia del Padre. Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dijo Cristo: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Pastor, pero yo estoy orando hace tiempo al Padre en el nombre de Cristo y todavía no se hace nada. Espérate, hay que esperar la voluntad de Dios. Pero algo va a suceder, algo se va a responder. Pero toda oración, y aquí hermanos no se trata de ser legalistas con esto, y no se trata de ser rígidos en esto, pero toda oración comienza dirigida al Padre. Yo he escuchado a algunos de vosotros que comienzan orando a Cristo. Eso no es bíblico. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo les dijo, cuando oréis, haced o decid de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos. Y al final oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ese es el principio y eso es el final. Cuando dice en el nombre de Jesucristo, el término nombre significa en la Escritura autoridad, en la autoridad de Jesucristo. No es simplemente en el nombre de Jesucristo, significa en la autoridad, en el poder, en la prerrogativa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el orden. Ahí mismo, Juan capítulo 14, cosa importante, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre, ahí lo vuelve a repetir Cristo, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mira para acá. Ha hecho en todo este tiempo que tú vienes conociendo a Cristo, ¿ha hecho el Señor algún milagro o varios milagros en tu vida? Levanta la mano. Si tú le dices a la gente que el milagro fue hecho por Dios, dándole la gloria a Dios, tú tienes un problema. Porque no es tu oración, no es tu poder, no es tu exigencia, no es la forma que tú oras, no son las palabras que tú oras, no es la posición del cuerpo con la cual tú oras, no es la dirección hacia donde tú oras. Los judíos oraban hacia oriente u occidente, pero hacia Jerusalén, hacia el templo. No, nosotros no, porque Dios está en todo lugar. Pero si Dios ha hecho milagros en tu vida, una de las razones por las cuales Dios ha hecho milagros, aparte de cuidarte, aparte de protegerte, aparte de conceder el privilegio de responder tu ruego y súplica, la cosa importante es que tú tienes que dar la gloria a Dios. Por eso Mecho, cuando anda por allí, ella dice: yo estuve en el manicomio. Bueno, sigue loca, pero ahora la soltaron. Yo estuve en el manicomio, yo hacía esto otro, me quise suicidar tantas veces. El departamento mío, o el apartamento, como se traduce aquí ahora, yo lo tenía oscuro completamente. Y ella dice: pero Dios me libertó. Y le ha dicho, y le dijo a los propios terapeutas y a los psicólogos, le ha dicho: ustedes no me curaron. Porque cuando vieron la liberación que Dios hizo en ella, los psicólogos y los terapeutas la llamaron para que hablara delante de los pacientes donde ella iba, y que ella dijese que el programa la había libertado y la había sanado. Y le dijo: no, señores, ustedes no hicieron nada por mí. Yo tengo tiempo en este programa y seguía igual, sometida a pastillas. A mí quien me libertó fue Cristo. Y si ustedes quieren que yo vaya para allá, yo voy a decir que fue Dios, no ustedes. No, entonces no vengas. ¿Ve? Siguió loca igual, ¿ve? Y luego, una de las psicólogas, o dos, vinieron una vez a la iglesia para saber qué es lo que pasaba en esa iglesia.
donde Mello había sido liberada en el buen sentido de la palabra. Y una de ellas empezó a pedir consejo para la gloria de Dios. Y no se liberó porque no aceptó el consejo. ¿Por qué Mello fue liberada? Mello arrastraba con emociones negativas desde la infancia. Hermana, usted tiene que hacer esto. Tiene que pedir perdón, tiene que perdonar, tiene que entender la circunstancia y dejar eso a Dios en el pasado, porque eso a usted la mantiene atada y no va a ser libertada, como Dios dice, hasta que usted pida perdón y perdone. Principalmente tenía problemas con su mamá. Y ella hizo todo eso, todo el consejo. Y el Señor la libertó. Para la gloria de Dios. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Orar ante Dios con un corazón recto, íntegro delante de Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero la primera frase dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, perdonaos unos a otros, perdonar a otros, pedid perdón, arregla los problemas y acude al trono de la gracia de Dios. Pedro, me parece que es Pedro, me parece que primera de Pedro, capítulo 3, que creo que viene bien lo que acabo de decir con este versículo, que no lo tengo anotado, ahora se me ocurrió. Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, esposos, varones, casados, igualmente, vivid con ellas, es decir, vivid con tus esposas, con vuestra mujer sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbos. La Biblia le dice al hombre que arregle sus problemas con su esposa, que pida perdón, que perdone, que le dé el lugar que corresponde a la mujer, a la esposa, a la madre de sus hijos, que haga lo correcto, que entienda que son mujeres especiales entregadas a los esposos para ayudarle, pero son frágiles como un vaso frágil. Y por lo tanto tenemos que ser delicados y cuidadosos y no animales y brutos y bruscos con ellas. Porque los varones somos bruscos, somos brutos, somos ásperos. Y tenemos que pedirle perdón muchas veces. Y tenemos que cantar el corito, perdóname, perdóname, perdóname. Y nos conviene para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y los solteros dicen, pastor, cuando yo me case, yo no voy a ser como el bruto de mi papá, como el bruto de mi tío. No voy a ser un bruto cuando yo me case. Mira, yo voy a tratar bien a mi esposa. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Yo era uno de los que decía, no, cuando yo me case, yo voy a tratar a mi esposa mentira. Mentira, uno se casa y se le olvida que uno pensaba tratar bien a la mujer, no como estos brutos animales que tratan a la esposa como esclavas.
cuando me casé, y tuve que aprender. Y tuve que aprender. Porque yo quería que mis oraciones no tuvieran estorbo delante del trono de la gracia de Dios. No significa que he aprendido del todo, pero tengo un recurso que cuando meto las patas, tengo que recurrir a Él. Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Ya? E ir ante ella como el perro arrepentido con la cola entre las piernas. Vamos terminando con 3 versículos. Salmo 18, 6. Entonces, Salmo 18, 6. Dios el Todopoderoso escucha la súplica y el ruego de sus hijos, de su pueblo. Salmo 18, 6. En mi angustia, en mi problema, en mi aflicción, invoqué a Jehová, llamé a Dios, supliqué delante de su presencia y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos, porque estaba orando con fe. Salmo 17, 6. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Salmo 34. Salmo 34, versículo 17. Claman los justos y Jehová oye. ¿Y qué dice? Y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y los oye y los libra de todas sus angustias. Mira para acá. Y muchas veces no nos quita el problema que nos está angustiando, pero por refugiarnos en él nos quita la angustia, aunque el problema sigue. ¿Entiendo lo que estamos diciendo? Porque el problema sigue, pero nos quita esa angustia, porque hemos dejado nuestra carga, nuestra preocupación, nuestro afán, nuestra ansiedad, nuestra vicisitud, se la hemos dejado delante de Él y entonces descansamos. Cuando oramos, ¿dónde está el poder? ¿En la oración? No. ¿En el hombre que ora? ¿En la mujer que ora? Tampoco, no. En el Dios que nos da la oración. Y Él, en su justa misericordia y poder, responde a su tiempo. Puesto en pie. Padre, gracias. Gracias por ser maravilloso. Gracias porque somos testigos evidentes, oculares, presenciales de un milagro grande que tú has hecho con nuestra querida hermana Dominguita. Señor, derramamos lágrimas delante de tu presencia en esa primera semana, donde humanamente hablando nada ni nadie daba esperanza. Pero tu pueblo hacía incesante oración al trono de su gracia para hallar oportuno socorro frente a la situación que nos estaba tocando vivir como familia de la fe. Padre, gracias porque la hermana está con nosotros, caminando
hablando, teniendo ideas coherentes. Y que algunas cositas que todavía se pueden vislumbrar, se pueden mirar todavía en ella, sabemos que tú, Padre, irás haciendo el milagro de manera lenta, gradual y progresiva, completamente. Gracias, Padre. Gracias porque tú te has glorificado de una manera maravillosa. Y una vez más nos ha enseñado que en usted está el poder, todo poder, el magnánimo poder. Y que en nosotros está el aprender, en refugiarnos en su presencia, esperando su respuesta en el sí y en el amén, en el tiempo que usted estime conveniente y de la forma que usted estime conveniente. Gracias, Padre. Ayúdanos a seguir mirando milagros portentosos. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿Necesita usted aprender estas verdades? ¿Necesita usted incrementar estas verdades? Lo primero que usted tiene que hacer es venir a Cristo. Rendir su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Pedir que la sangre de Cristo le lave, le quite, le limpie todo pecado. De tal manera que usted al venir a Cristo y que el Espíritu Santo venga a vivir a su vida, usted entonces abra las puertas de la comunión con el Padre a través de Cristo, para que usted cuando ore, usted comience a experimentar el poder que emana del Padre cuando usted ora y cuando usted clama. Solamente en Cristo, solamente en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendice, Señor, este tiempo, tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.